Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Forja del Destino C1 y Primeros Pasos 1 Capítulo 1 y Primeros Pasos 1. Lindy comenzó su primera mañana como discípula de la secta hurgando alegremente en la pequeña cocina en busca de algo sencillo de comer. Estaba muy feliz de que se hubieran abastecido la noche anterior. Odiaría tener que caminar penosamente hasta el almacén antes de tener la oportunidad de despertarse adecuadamente. Honestamente, todavía le parecía un poco extraño pensar que ya no tenía que preocuparse de dónde vendría su comida. Sus reflexiones le sirvieron como amplia distracción mientras terminaba de preparar el desayuno. Se sorprendió un poco al notar que la puerta de Mason todavía estaba cerrada y que aún no había señales de que la otra chica se despertara. Lindy realmente no había leído a la chica como el tipo de persona que duerme así. Una rápida mirada por la ventana mientras se sentaba a comer mostró que había pasado una buena hora desde el amanecer. Incluso después de terminar de comer y regresar a su habitación para hacer un esfuerzo inútil por domar su cabello y limpiarlo para el día siguiente, la puerta de su compañera de cuarto permaneció cerrada. Lindy consideró llamar o incluso abrir la puerta para ver cómo estaba, pero la advertencia de la otra chica permaneció en su mente. En lugar de eso, decidió pasar la mañana continuando trabajando en los ejercicios dados para la técnica Argent Soul hasta que se acercaba el mediodía. Sentada con las piernas cruzadas en la oscura sala de meditación, simplemente respirar era extrañamente relajante una vez que logró calmar sus pensamientos, y Lindy rápidamente descubrió que su cansancio se desvanecía. Sin usar una piedra espiritual, no sintió ningún aumento en el frágil destello de calor que quedaba de la meditación de anoche, pero aún así se sintió bien sentirlo, respirar, junto con ella. Por primera vez en los últimos tiempos, sintió que era realmente buena en algo. Ella sabía que probablemente era solo una ilusión de su parte, pero permitió que el pensamiento persistiera de todos modos. Cuando salió de la sala de meditación, descubrió que Bai Mason finalmente había despertado. La niña estaba sentada junto al hogar bebiendo de un vaso de agua, luciendo tan inmaculada como el día anterior. Lindy sintió una punzada de celos por la aparente facilidad con la que la otra chica mantenía su apariencia. Hacía tiempo que se había resignado a sus propias peculiaridades. Más importante aún, la niña pálida era diferente en un aspecto importante. La serpiente de la que había visto indicios ahora era completamente visible, enrollada libremente alrededor del cuello de Bai Mason. Era algo llamativo con escamas de color verde brillante que le recordaban al jade caro. También era bastante pequeño, ya que solo tenía el ancho de 2 dedos unidos. La serpiente y la niña miraron hacia arriba con inquietante sincronicidad cuando Lindy emergió, y ella no pudo evitar notar que los ojos de la pequeña serpiente tenían exactamente el mismo tono que los de Mason. Antes de que el silencio pudiera volverse incómodo, Lindy volvió a mirar el rostro de su compañera de cuarto. «Oh, entonces estás despierto. Buenos días». Ella no sintió la necesidad de intentar hablar mejor con la otra chica, quien parecía no tener ninguna reacción al respecto de ninguna manera. «Buenos días», Bai Mason respondió de manera uniforme, sin romper el contacto visual ni parpadear. Lindy realmente deseaba parpadear más a menudo. «¿Tu cultivo salió bien?» Lindy se encogió de hombros, sintiéndose un poco consciente de sí mismo. A ella le gustaba pensar eso, pero tampoco tenía nada con que compararlo. «Creo que sí. Quiero decir, no creo haber logrado despertar, pero creo que ahora puedo sentir algo en mí, ¿Dantian?» Lindy tropezó con sus palabras más de lo que le hubiera gustado. La niña pálida simplemente asintió levemente en respuesta, dejando su taza ahora vacía. «Eso es lo esperado. Sería muy inusual que hubieras llegado a la etapa del alma roja en una sola noche de cultivo sin recursos significativamente mayores». Extendió la mano para acariciar ociosamente la pequeña cabeza en forma de pala de su serpiente con un dedo mientras hablaba y el reptil se presionó contra su tacto. «No puedo imaginar que no puedas lograrlo al final de la semana si te esfuerzas», añadió. Su tono era tan soso como siempre, pero Lindy pensó que buscaba alentarla. Quizás. También podría estar dando un ultimátum, era difícil saberlo. A pesar de eso,
Lindy tenía la sensación de que las opiniones de esta chica sobre las velocidades de progresión natural podrían estar un poco sesgadas. Sé que lo lograré, respondió con más confianza de la que realmente sentía. Tengo que salir, así que nos vemos luego. A ella le gustaría preguntar más sobre algunas de las cosas que mencionó la otra chica, pero llegaría tarde si lo hiciera. By Mason respondió con un pequeño gesto de asentimiento mientras Lindy se giraba para irse, volviendo toda su atención a la serpiente alrededor de su cuello. La última vez que los vio fue a la serpiente verde brillante levantando la cabeza y silbando en el oído de By Mason, casi como si le susurrara. Era un día claro y brillante, aunque el frío otoñal era bastante fuerte. Lindy se sintió aliviada al descubrir que el uniforme de su discípulo era cálido a pesar de que apenas era ropa de invierno. Realmente era el conjunto de ropa más bonito que jamás había tenido. Todavía quería modificarlo un poco, aunque solo fuera por el mal ajuste. Quizás pudo ver que estaba rompiendo el kit de costura que le habían proporcionado. Esos pensamientos se mantuvieron en el fondo de su cabeza ya que la mayor parte del enfoque de Lindy estaba en asegurarse de no tener problemas en el camino a la plaza. Ella no sabía si su amistad con By Mason sería suficiente para provocar represalias reales, pero no sentía la necesidad de correr riesgos. Como nadie la buscaba activamente y no había multitudes reales, no fue difícil simplemente tomar una ruta tortuosa hasta el borde del área. Una vez allí, bordeó el perímetro hasta llegar al camino de entrada excavado en la ladera de la montaña. Mantuvo la cabeza gacha y se encorvó sutilmente para ocultar su altura, logrando salir sin problemas. Se volvería más difícil con el paso del tiempo, pero por ahora, sus pequeños trucos para evitar ser notada eran suficientes. Afortunadamente, había poca gente en el camino hacia la plaza, y los que la recorrían estaban bastante dispersos y demasiado ocupados con sus propios pensamientos como para prestarle atención. La plaza en sí estaba más poblada y fue aquí donde vio por primera vez a discípulos mayores. ¿Había incluso más que estudiantes de su edad, de dónde habían venido? Se quedó en el borde de la plaza por un tiempo para observar, pero finalmente se relajó. Ninguno de los discípulos mayores parecía tener interés alguno en los de su grupo. De hecho, parecían ignorarlos casi deliberadamente mientras realizaban sus actividades. La mayoría se dirigió al gran edificio de conferencias, pero otros simplemente se quedaron en grupos charlando o bajando por el otro. Esos no habían estado allí ayer. Ahora había otras 4 puertas, 2 en el lado este y 2 en el lado occidental que marcaban caminos que subían o bajaban de la montaña. Lindy negó con la cabeza al verlo. Más magia. Ella realmente estaba fuera de su alcance. La confianza que había sentido anoche y esta mañana estaba disminuyendo rápidamente. Finalmente, salió de la sombra de las puertas y comenzó a buscar a Angian. Ella sabía que era una tontería, pero entre su vergüenza con Sam Allen y la naturaleza taciturna de su compañera de cuarto, realmente esperaba una interacción simple y amistosa. Ella realmente no podía sospechar del apuesto chico. Esta fue la única razón por la que hizo una pausa en lugar de irse por completo cuando lo vio ya teniendo una conversación con otro discípulo. Era otro niño, más bajo por una cabeza que los dos, pero significativamente más ancho en el hombro y más ancho en la cintura. En todo caso, parecía casi lo opuesto a Angian, rechoncho y musculoso, con rasgos feroces y cabello negro puntiagudo. No estaba lo suficientemente cerca para escucharlos por encima del murmullo bajo del resto de la plaza, pero sí vio que el niño más bajo era el que hablaba más, haciendo gestos salvajes. A primera vista parecía tener una personalidad bastante grandilocuente. La sonrisa de Angian parecía bastante fija. Angian la miró entonces a los ojos y la notó donde se había detenido a la sombra de uno de los melocotoneros dispersos. Por un instante, Lindy vio algo parecido a alivio en sus ojos. Eso fue suficiente para que volviera a moverse. Una vez que se acercó, Angian levantó la mano e interrumpió al otro niño. Lindy, por aquí. Me alegro de que hayas podido venir. Esa era una forma de excusarse de una conversación, aunque no estaba muy contenta con la atención que le atraía. Por su parte, el niño más bajo se giró rápidamente en dirección a la mirada de Angian, una expresión ansiosa en su rostro, solo para desvanecerse tan pronto como sus ojos aterrizaron en ella. Lindy reprimió su ceño fruncido y en su lugar asintió cortésmente hacia Angian mientras ella cerraba la distancia. Buenos días, Angian.
Lo siento si llegué tarde. Con él, sintió que al menos debía hacer un esfuerzo de cortesía. Lindy miró a su compañero. Él frunció el ceño infelizmente hacia ella. ¿Cuál era su problema? ¿Quién podría ser tú? ¿En serio, quién? El niño más bajo interrumpió, dándole al otro niño una mirada incrédula. Cuando escuché que un rompecorazones como tú salía a conocer a una chica, pensé que tendría la oportunidad de conocer a una belleza, no a un palo con pretensiones. Sus palabras fueron fuertes y groseras, incluso descartando su contenido. Lindy sintió que su expresión se congelaba en su rostro incluso cuando Angian hizo una mueca casi imperceptiblemente. Si aún no hubiera notado su malestar con el otro chico, podría haber hecho o dicho algo desafortunado. Tal como estaban las cosas, se contuvo, pero por poco, apretando los dientes. En el silencio que siguió, Angian logró manifestarse. Yu, ¿no es eso un poco demasiado? No hay necesidad de ser grosero con otro practicante. Además te dije que no era nada de eso. Eso fue definitivamente más que demasiado, intervino Lindy con amargura, mirando fijamente al chico más bajo e ignorando la desagradable punzada que le trajeron las palabras de Angian sin ninguna razón que ella reconociera. Yu simplemente agitó una mano desdeñosa ante sus palabras, lo que hizo que su temperamento se intensificara aún más. Él ni siquiera la miró. Ella es solo una plebeya, Qian. ¿Puedes saberlo mirando? ¿De verdad vas a perder el tiempo en esto? Lindy no se molestó en decir nada esta vez, aunque su expresión se volvió más oscura. Ella no podía hacer nada al respecto ahora, pero seguramente recordaría el insulto. La expresión de Angian fue cautelosa mientras respondía. No voy a romper una promesa, Yu. Probablemente fue lo menos amistoso que ella le había oído decir jamás. El niño más bajo resopló en respuesta. Bien. Supongo que no te envidiaré tus gustos, Qian. Simplemente trate de no perder demasiado tiempo, no toleraré que un hermano mío se quede atrás. Se marchó solo mientras sus palabras se desvanecían en el aire de la mañana, dejándolos a los dos de pie en un silencio incómodo. Bueno, Angian parecía incómodo. Lindy estaba hirviendo internamente. Entonces, ¿hermano? Ella preguntó Dali, arreglando a Angian con una expresión poco impresionada. Hizo una mueca y se frotó la nuca con la mano. Solo entonces se dio cuenta de que el cachorro de tigre no estaba a la vista. No por sangre. Es solo que, se quedó atrás, aparentemente buscando palabras. ¿Alguna vez has tenido un compañero con el que tus padres prácticamente te ordenaron que fueras amable? Es así. Lindy nunca había tenido esa experiencia, pero podía entender lo que quería decir. Ella se había, encantado, con gente menos agradable durante el tiempo que vivió en las calles. Sintió que su temperamento se enfriaba. No fue culpa de Angian. ¿Desgarrador de corazones? Ella arqueó una ceja. Ahora, el guapo chico parecía cansado y exasperado. Es una broma estúpida que empezó hace unos años por culpa de las hermanas de una amiga. Yo simplemente se lo toma demasiado en serio porque, se alejó y señaló impotente su hermoso rostro. Lindy pensó que sonaba sincero, pero no pudo evitar ser un poco más cautelosa ahora. Aunque si fuera más razonable, sería un poco tonto que un chico de 14 años fuera considerado un desgarrador. Entonces, ¿qué pasa ahora? Él suspiró. Puedo darte algunos consejos para comenzar tu cultivo y, si lo deseas, puedo ayudarte a practicar un poco como dije que lo haría, respondió sinceramente. Aunque por la tarde iré a las clases que imparten los ancianos. Yo también lo haré, dijo Lindy, sintiéndose un poco aliviado. ¿Será esto algo único entonces? Supongo que puedo dedicar 1 o 2 horas cada pocos días si lo deseas. Angian realmente parecía casi demasiado amable. Pero su amigo idiota tenía razón. Ella era solo una plebeya, ¿por qué estaba dispuesto a dedicar tiempo a ella? A ella le gustaría que la respuesta fuera que simplemente le agradaba, pero no estaba segura de poder creerlo. Me gustaría eso. Lin Kui consideró simplemente preguntarle, pero no podía arriesgarse a ofenderlo y perder su ayuda. Necesitaba todos los recursos que pudiera conseguir ahora mismo. Se sintió un poco triste porque el encuentro con el otro chico la había hecho sospechar,
pero fue lo mejor. ¿Por dónde deberíamos empezar?, ella preguntó. Mi compañero de cuarto me ayudó a tener una idea de mi dantian y creo que ya he hecho el primer ejercicio de respiración. Oh. Eso fue rápido, dijo Angian, levantando las cejas. Supongo que te refieres a los ejercicios de Argent So, continuó, a lo que ella asintió. Dejaré que el anciano termine esto más tarde. Si entiendes tu dantian. No estoy seguro de hacerlo, admitió Lingby. Ella en cierto modo, bruta lo forzó. Entiendo que es tu centro espiritual y donde guardas y, pero, ella se alejó, extendiendo sus manos en un gesto de impotencia. Él le dirigió una mirada extraña, apoyándose contra el tronco del melocotonero bajo el cual estaban parados. Bien, esa es la esencia del asunto. El dantian no es un órgano físico como el corazón o el estómago, pero ejercitarlo y expandirlo es fundamental para mejorar tu capacidad de sostener y usar el I. Piensa en ello como el corazón de tu espíritu. Lingby estaba vagamente al tanto de los órganos del cuerpo, según un diagrama medio recordado en el texto de un médico que había robado y empeñado el año pasado. Ella retorció sus pensamientos en busca de información a partir de un texto que solo había hojeado en un momento de ociosidad mientras esperaba una valla. ¿Eso significa que una vez que lo despierte, comenzará a mover y por el resto de mi cuerpo? Él sonrió y, a pesar de sí misma, ella se sintió un poco más cálida. Sí. Pero a diferencia de tus venas físicas, tendrás que abrir tus meridianos manualmente. Es bastante difícil y doloroso, pero tendrás que soportarlo porque tu I no podrá afectar al mundo sin canales abiertos. Al parecer, el cultivo no fue fácil. Lingby se sentó en el banco debajo del árbol mientras continuaban hablando, discutiendo los conceptos básicos del cultivo. Había una gran cantidad de meridianos potenciales en el cuerpo humano y los que ella eligiera abrir afectarían las técnicas y artes que podría aprender. Las artes eran lo que los cultivadores llamaban su magia, y las técnicas eran hechizos individuales dentro de un arte. Gran parte de esto no le resultó del todo fácil, pero pensó que entendía la idea básica. Angian tenía meridianos alineados con el viento abiertos en sus piernas, así como meridianos alineados con el fuego a través de su corazón y columna vertebral. Básicamente, un practicante tenía una cantidad limitada de espacio en su cuerpo para canalizar el I, lo que permitía el uso de las artes. Un meridiano solo podía canalizar un único tipo de I a la vez, lo que limitaba la cantidad de artes que un cultivador podía utilizar. A medida que uno crecía en poder, su cuerpo podía soportar la apertura de más meridianos, lo que le permitía una mayor amplitud de técnicas. Esto significaba que Lingby, que recién estaba empezando, al principio estaría limitado a un solo arte. Eso fue preocupante. Si las clases no arrojaran nada al respecto, tal vez tendría que pedirle consejo a Bai Mason. A pesar de todo lo que disfrutó el tiempo que pasó con Angian, no pudo durar para siempre. Después de aproximadamente una hora, ella tenía un manejo un poco mejor de las cosas y él había corregido algunos errores que estaba cometiendo con los ejercicios de Argent So. Fue con cierta confianza restaurada que caminó junto a él hasta la sala de conferencias mientras el sol pasaba por su cenit y comenzaba la hora de las lecciones de la tarde. Contacto 2. Forja del Destino C2 Primeros Pasos 2 Capítulo 2 Primeros Pasos 2. La sala de conferencias estaba mucho más concurrida que ayer. El gran tablero que sostenía la pancarta de bienvenida estaba ahora cubierto de avisos escritos en su superficie pulida. Incluso cuando Angian y Lingby buscaron en el tablero información sobre las lecciones de Elders, algunos avisos desaparecieron mientras que otros parecieron escribirse ellos mismos. Fue una magia impresionante. Parecía que los dos ancianos que se habían puesto a disposición habían programado sus lecciones de tal manera que era imposible asistir a ambas el mismo día. Fue un poco frustrante para Lingby, pero supuso que debían tener una razón para ello. Por ahora, decidió dirigirse al curso de cultivo espiritual. Angian había mencionado durante su charla que el cultivo físico no podía iniciarse adecuadamente hasta que se hubiera desbloqueado el I de un cultivador potencial. Presumiblemente, la lección espiritual le enseñaría cómo desbloquear su I. La sala de conferencias a la que se dirigían tenía quizás 30 estudiantes, mucho más que el número que había en la que ella había ingresado en su primer día. Otra diferencia se hizo evidente cuando una aguda voz femenina la detuvo muerta en la puerta. Discípulos despiertos a la izquierda. Despertado a la derecha.
Parecía que el instructor ya estaba aquí. La mayor era una mujer bajita y de cabello gris recogido en un moño sencillo y utilitario. Se paró detrás del podio del conferenciante con los brazos cruzados sobre el pecho, una expresión sensata en sus rasgos severos. Su tono no suscitó ningún desacuerdo, por lo que Lindy se separó de Angian allí y el chico le dijo en silencio, «Buena suerte», como lo hicieron. Ella apreció el sentimiento ya que encontró un asiento con la espalda contra la pared y sin vecinos inmediatos. Una vez instalada, estudió al instructor. La apariencia del anciano era un poco extraña. Parecía una anciana de comportamiento, y sus órdenes ladradas y su expresión severa encajarían perfectamente con las mujeres mayores de su ciudad natal. Sin embargo, a pesar de su cabello gris, su rostro tenía una cualidad eterna no sin líneas, pero ciertamente tampoco viejo y su cuerpo con toda su figura no daba la impresión de estar marchito con la edad. Considerando las historias que había escuchado sobre los inmortales, eso tendría sentido, supuso. Fue un poco emocionante ver pruebas del envejecimiento lento que le esperaba con éxito como cultivadora. Unos cuantos estudiantes más entraron poco a poco durante los minutos siguientes hasta que, por fin, la matrona mayor hizo un gesto agudo con la mano derecha y la puerta se cerró de golpe. Considere esta como mi primera lección. No se tolerará la tardanza, dijo con claridad, barriendo la habitación con una mirada intimidante. Si llegas tarde, no recibirás mis instrucciones ese día. No habrá excepciones. Tampoco permitiré interrupciones. Cualquier interrupción intencionada de mi lección resultará en su expulsión inmediata de esta sala. No se te permitirá regresar. Los pocos susurros y sonidos de los estudiantes presentados terminaron inmediatamente. El anciano los miró en silencio por un momento. Bien. Puedes seguir las instrucciones, dijo con un poco de satisfacción. Yo soy el Elder Huasu. Soy el jefe de nuestro departamento de medicina. Te referirás a mí como Elder Su, médico Su o instructor, y nada más. Estás aquí porque no has recibido instrucción en las artes espirituales por alguna razón. No hubo juicio en las palabras del anciano, solo una declaración de hechos. O porque deseas asesoramiento experto para sentar tus bases. En ese caso, aplaudo tu humildad. Todo cultivo tiene sus raíces en lo espiritual. No se puede empezar a mejorar el cuerpo con y antes de que ese y en sí se desbloquee, y los conceptos necesarios para todo cultivo son, por su naturaleza, efímeros. Lindy se inclinó ligeramente hacia adelante en su asiento, sin querer perderse ni una sola palabra. Pero antes de comenzar, sería mejor dividir la clase como pretendía. Lindy parpadeó confundida mientras el anciano movía su muñeca, sacando una aguja de plata y pinchando el pulgar de su mano opuesta. Ella no entendió lo que estaba haciendo la mujer mayor hasta que la brillante gota de sangre que cayó de su pulgar se hinchó y creció en su camino hacia el suelo. Se movió a través de un caleidoscopio de colores mientras lo hacía y pareció atraer calor de la habitación debido al frío repentino. En cuestión de segundos, una copia idéntica del anciano estaba a su lado. Y ahora, para evitar distracciones. Fue extraño escuchar a dos personas idénticas hablar al unísono mientras ambas levantaban la mano izquierda y hacían un gesto nuevamente. La habitación se llenó de una niebla empalagosa que rápidamente se solidificó formando una barrera justo en el centro de la habitación que bloqueaba la visión de Lindy del otro lado. También los dejó una vez más con un solo instructor. El original, pensó, aunque no estaba segura. Y es la raíz del poder de un cultivador, el Elder Su comenzó de inmediato, atrayendo fácilmente la atención de Lindy hacia ella. Cuando lo despiertes, comenzarás el camino para deshacerte de las preocupaciones mortales. Comida, bebida, sueño. Todos estos pueden reemplazarse con y si se les da suficiente cultivo, dijo uniformemente, mirando fijamente a los que quedaron en su mitad de la habitación. Y menos mal que lo es. Caminar por el camino del cultivo no nos da tiempo para dedicarlo a esas cosas todos los días. Eso no quiere decir que los placeres mortales deban abandonarse por completo, continuó. Ese es un concepto erróneo común y tonto. Tú y está coloreado y moldeado por tus experiencias y personalidad. Aquellos que lo abandonan todo en la búsqueda del poder encontrarán que su camino es realmente estrecho. Su labio se curvó ligeramente, una muestra de desprecio que parecía fuera de lugar en el rostro severo de la mujer. Por supuesto, tal estrechez no significa falta de poder,
y espero que algunos de ustedes caigan en la tentación. Luego hizo una pausa mientras una niña delgada con cabello azul claro levantaba una mano temblorosa cerca del frente de la habitación. Lindy se sorprendió por la audacia de la niña. El Elder miró a la niña en silencio durante varios momentos, pero la mano de la niña no bajó. La expresión severa del anciano se quebró y ella sonrió. Sí, ¿cuál es tu pregunta? La niña bajó la mano y la línea de sus hombros hacia atrás sugería sobresalto. Ah. Solo me preguntaba si podrías ampliar lo que quisiste decir. Nunca quiero decir tu instrucción es, diferente a lo que he escuchado antes, la niña tartamudeó. ¿Cómo te llamas, niña? El Elder preguntó neutralmente. La niña se movió incómoda pero respondió. Li Sujin, instructor. Ya veo, el Elder respondió pensativamente. Tenía la intención de ampliar el punto de todos modos, pero como ha demostrado la señorita Lee, estoy dispuesto a permitir preguntas, si no interrumpes la pregunta. El Lee tiene elementos distintos y la facilidad con la que uno puede canalizar un tipo determinado depende en gran medida del individuo y su mentalidad. Es muy fácil decir que una mente clara y sin emociones es lo mejor, ya que proporciona una base justa para muchos elementos, pero en esta práctica se pierde algo. Cielo, lago, fuego, truenos, viento, agua, montaña y tierra. Estos son solo algunos de los muchos aspectos a los que puede ajustarse y cada elemento está asociado a varios conceptos, emociones y efectos. Aquellos que se dedican al bienestar de los demás encuentran que él y de la tierra fluyen más fácilmente. Olvídate de la alegría o el placer y tú y del lago se volverá lento. Estas cosas están más allá del alcance de esta lección introductoria. Si desea obtener más información, le recomiendo encarecidamente que continúe asistiendo, dijo con severidad. Más importante aún, aquellos que olvidan por completo el mundo mortal con demasiada frecuencia se esconden en cuevas. Esto no beneficia a nadie, los ermitaños no son una bendición para el imperio. Había un toque de humor en la voz del Elder Su, pero mientras Lindy se reía cortésmente junto con los demás, tenía la sensación de que había más en las palabras de la mujer mayor que la ligera explicación dada. Ahora, más relevantes para los recién llegados son las etapas de cultivo. Todos ustedes, en efecto, siguen siendo mortales, aunque veo que algunos de ustedes han comenzado a despertar su I. Lindy se movió inquieta en su asiento mientras la mirada del instructor descansaba brevemente sobre ella. La primera etapa del cultivo espiritual es el reino del alma roja. Este reino se divide luego en etapas tempranas, medias y tardías. Los dos reinos siguientes más allá son los reinos amarillo y verde. Para la mayoría de los cultivadores, el reino verde es el límite de lo que pueden lograr. Avanzar más allá requiere mucho talento y dedicación, así como un cultivo físico significativo para sobrevivir a la tensión que cantidades tan grandes de I ejercen sobre el cuerpo. La lección continuó así, con la mujer mayor ayudando enormemente a expandir la comprensión de Lindy de lo que estaba haciendo cuando llenó su dantian y cómo guiar de manera más eficiente la energía desde una piedra espiritual hasta su dantian. Con los ojos cerrados y concentrándose en su energía interna, Lindy casi podía sentir lo que pensaba que eran sus meridianos. Era como si su dantian tuviera docenas de venas ramificándose, pero todas estaban obstruidas por algo. La débil energía dentro de ella ni siquiera pudo comenzar a desplazar el bloqueo en los meridianos. Todavía se sentía renovada y con energía reforzada cuando terminó la lección. Se sintió pensativa cuando regresó a la pequeña casa de piedra que compartía con Bai Meisen y se instaló para cultivar durante la noche. Pensar en cuánta piedra había desperdiciado anteriormente le revolvió el estómago. Esta vez, cuando tomó la piedra en sus manos y cerró los ojos, acomodó su respiración en el patrón correcto y dibujó solo pequeños hilos del cálido y natural de la piedra con cada respiración para gotear en su dantian que se llenaba lentamente. El tiempo se desvaneció hasta que solo existieron el calor parpadeante en sus manos, su respiración y la creciente semilla de poder dentro de ella. Su vela se quemó y Lindy no se dio cuenta. El sol se puso y Lindy no se dio cuenta. En el momento en que logró abrirse paso, Lindy se dio cuenta. Cuando la energía que circulaba dentro de su dantian pulsó sin ayuda por primera vez, todo cambió. Su aliento era el viento, sus huesos eran la tierra, su sangre era fuego y sentía que sus pensamientos podían expandirse para cubrir los cielos. Se sintió completa como nunca antes.
Su dantian ardía de energía, y aunque los obstinados obstáculos le impedían extraer la energía, la calidez y el consuelo que sentía simplemente por tenerla eran demasiado reales. Entonces llegó el agotamiento, un cansancio profundo que casi la hizo quedarse dormida donde estaba sentada mientras su dantian recurría con hambre a la energía de su cuerpo. Ella se tambaleó hasta la cama y se desmayó. Contacto 2. Forja del Destino C3. Primeros Pasos 3 Capítulo 3. Primeros Pasos 3. Lin Kuei se despertó a la mañana siguiente sintiéndose llena de energía a pesar de su agotamiento la noche anterior. Necesitaba un cambio de ropa porque se había quedado dormida con su uniforme. Tenía algunos juegos adicionales para no tener que preocuparse por lavar la ropa todavía. Sin embargo, pronto tendría que encontrar un lugar donde bañarse. Era extraño preocuparse por algo tan mundano cuando acababa de dar su primer paso en el mundo de los inmortales. Lindy así lo pensó, pero ¿no había dicho ayer el Elder Su que descuidar por completo las preocupaciones mortales era una mala idea? Lindy terminó de cambiarse y salió de su habitación. Bai Meissen estaba despierto y ya estaba sentado con las piernas cruzadas junto al hogar, bebiendo nuevamente de una taza de agua. No había señales de una bandeja de desayuno ni de ningún otro alimento. En retrospectiva, Lindy nunca había visto comer a Bai Meissen. ¿Quizás la otra chica estaba usando Sui para suprimir su apetito? El Elder Su había explicado que era posible gastar y para suprimir o incluso satisfacer la necesidad del cuerpo de comida y agua. Lindy no creía que pudiera lograrlo por mucho tiempo todavía. Ella no quería quedarse allí mirando, así que salió y asintió con la cabeza hacia la niña. Buenos días, saludó con cautela. Tanto Meissen como su mascota levantaron la vista al unísono y la niña pálida inclinó la cabeza en respuesta. Buenos días y felicitaciones por tu despertar. ¿Supongo que tu lección fue fructífera? Lindy se sentó frente a la otra chica. ¿Lo fue? ¿Supongo que no necesitabas la lección? No te vi allí, respondió Lindy, alisando ociosamente la tela de su uniforme mientras se ponía cómoda. Asistí a la lección del instructor Zhou, dijo Bai Meissen con calma. Fue intenso, pero siento que me beneficié de ello. La pequeña serpiente enrollada libremente alrededor del cuello de Meissen giró la cabeza para mirar a su dueño, sacando la lengua varias veces. Bai Meissen lo miró con un ligero ceño fruncido. Zhou, ese era el nombre del instructor de cultivo físico, recordó Lindy. No sé si es de mala educación preguntar, pero, ¿en qué etapa estás? Lindy preguntó después de unos momentos de silencio acompañante. La pregunta se le había ocurrido más tarde en la lección del Elder Su y no había abandonado del todo su mente. Segundo derramamiento de pecado, Bai Meissen respondió de inmediato. Ella debe haber notado la confusión de Lindy porque una expresión de disgusto cruzó su rostro. Cultivo de espíritus en etapa amarilla media, ella enmendó. Aún no estoy acostumbrado a utilizar los términos estandarizados. Bai Meissen estaba muy por delante entonces. Lindy estaba un poco desanimada al saber que estaba tan atrasada. ¿La mayoría de los otros discípulos son tan avanzados? Lindy preguntó, temiendo un poco la respuesta. ¿Y qué quieres decir con estandarizado? No. Los que estaban en la etapa amarilla se pueden contar con los dedos de una mano, respondió la niña pálida con desdén. La mayoría de nuestros compañeros no están más arriba que la mitad de la etapa del alma roja. Las familias antiguas como la mía tienen sus propias tradiciones y condiciones de cultivo. Los términos que a los discípulos se les enseña a utilizar aquí tienen solo unos pocos milenios de antigüedad. Los términos estándar fueron acuñados durante el establecimiento de la actual dinastía imperial. Lindy asintió, sintiéndose aliviada de no estar tan atrás como temía. Su compañera de cuarto era simplemente inusual. Parecía extraño que alguien tan fuerte como ella fuera condenado al ostracismo. Ella pensaría que todos querrían ser amigos de las personas más poderosas. Sin embargo, no quería presionar a la otra chica para obtener información sobre algo que pudiera ser personal. ¿Es por eso que ya viniste aquí con una bestia espiritual? Preguntó Lindy, buscando un hilo para mantener la conversación. Ahora podía sentir Ellie en la pequeña serpiente. He visto a un par más que también los tienen. ¿Tus familias los reparten? Bai Meissen la frunció el ceño con dureza y la cabeza de la serpiente también se movió hacia ella, dejando a Lindy sujeta a dos miradas siniestras y sin parpadear.
¿Qué dijo ella? Después de un momento, la otra niña suspiró, miró a su mascota e hizo un breve y suave silbido, extendiendo la mano para acariciar las escamas verdes brillantes de la serpiente. Perdonaré la insinuación ya que no lo sabes. En parte también es culpa mía por no presentarla adecuadamente. Bai Meisen arregló a Lindy con una mirada seria. Este es mi primo, Bai Kui. Por favor, no te refieras a ella como si fuera una mascota. Lindy la miró fijamente sin comprender. ¿Cómo hace eso incluso que ella es una serpiente? ¿Cómo es ella tuya, primo? Lindy preguntó incrédulo. La serpiente Kui, se recordó Lindy y silbó suavemente en lo que casi podría confundirse con risa. Sé que ya no es una práctica aprobada, pero realmente, ¿cómo es posible que no sepas esas cosas? Bai Meisen resopló molesto. Ella es mi prima porque nuestro sublime ancestro es la serpiente blanca del lago Ei. Somos de dos ramas de una misma familia. Lindy cerró los ojos, intentando con todas sus fuerzas no imaginarse la mecánica de tal arreglo. Eso significaba que Anjian también no pudo evitar imaginarse al niño alto con un par de orejas de gato peludas encima de la cabeza. Cierto, lo siento. Lindy finalmente lo logró. Realmente no se oye hablar de ese tipo de cosas en la pequeña ciudad de donde vengo, terminó un poco floja. Bai Meisen simplemente asintió, sin parecer reprochárselo. Creo, Bai Meisen comenzó lentamente, debería intentar educarte sobre algunos asuntos aunque solo sea para asegurarme de que no ofendas a alguien sin intención en el futuro. Lindy parpadeó sorprendida, incluso cuando sintió un dejo de temor por tener que aprender un montón de información que ni siquiera estaba relacionada con su cultivo. Aún así, tenía la intención de pasar tiempo con la otra chica esta semana. A pesar de su inquietante presencia, Bai Meisen ya había ayudado a Lindy una vez. Eso podría ser útil. Lindy se cubrió. ¿Qué tenías en mente? Lindy no podía darse el lujo de ser exigente cuando se trataba de contactos amistosos. Nada complejo, le aseguró la otra niña. Solo un poco de historia y algo de conocimiento sobre la nobleza. Suficiente para evitar que hagas el ridículo. Lindy no confiaba en la forma en que Kui parecía estar haciendo el equivalente serpentino de reír a carcajadas. Eso suena bien, ella respondió a pesar de su mejor criterio. ¿En serio? ¿Qué tan malo podría ser? Bastante mal, pensó con tristeza mientras caminaba penosamente por la plaza hacia su primera lección sobre cultivo físico. Bai Meisen no era un maestro talentoso. Su dicción era seca y su tono desapasionado hacía que fuera muy fácil quedarse dormido. Aún así, no podía decir que la información fuera inútil. A pesar de la sequedad de las lecciones, Lindy se encontró recordando la mayor parte, lo cual fue extraño. Nunca antes había sido particularmente buena en el aprendizaje académico. Quizás fue un efecto secundario de su despertar. Sus pensamientos se habían sentido más claros desde que había logrado abrirse paso y le resultaba mucho más fácil recordar información. Podría preguntarle al Elder su mañana. Por ahora, tenía una lección a la que asistir y no tenía intención de llegar tarde. Una vez más ella caminaba sola. Bai Meisen se había negado a venir, citando la necesidad de realizar algún tipo de meditación personal. Lindy se deslizó entre la multitud con facilidad y pronto se encontró en un nuevo camino. Subió en espiral por el lado este de la montaña y terminó en una meseta más pequeña con varios campos anchos divididos por postes y barreras de cuerda. Cada campo estaba equipado con bastidores llenos de armas de práctica, pesas y otros equipos que recordaban al gran patio de perforación de los guardias en casa. Vio a varios discípulos mayores dispersos, realizando ejercicios, corriendo y otras cosas ligeramente incomprensibles. ¿Ese niño estaba haciendo equilibrio sobre la punta de un dedo? ¿Por qué? Sacudiendo la cabeza, se apresuró a pasar al campo al final, donde le esperaba una multitud de discípulos de su edad. Allí vio al niño con la cicatriz de quemadura que había notado el primer día, así como a ese repugnante tipo, Yu. Mirando hacia la niebla de la mañana a medida que se acercaba, buscó al instructor. Vio la silueta de una figura más alta parada más allá de la multitud. Ella se detuvo muerta mientras lo miraba bien. El primer pensamiento y, de hecho, el único pensamiento que le vino a Lindy fueron los músculos.
El hombre que estaba de pie con los brazos cruzados a la espalda no llevaba camisa y parecía como si hubiera sido tallado en un bloque de bronce macizo. Sus bíceps eran fácilmente tan gruesos como los muslos de otro hombre, y ella no tenía idea de que fuera posible tener tantos músculos abdominales claramente definidos. Lindy se sonrojó de color escarlata y apartó la mirada cuando notó que había estado mirando de manera bastante indigna a su instructor. Afortunadamente, nadie parecía haber notado que perdía la compostura. Cuando miró hacia atrás, se concentró en su rostro. Tenía el aspecto que ella esperaba, expresión severa, mandíbula ancha y cuadrada y cabello corto y cortado uniformemente atado en un nudo superior. Todavía sintiéndose un poco avergonzada por su ruptura inicial en la compostura, Lindy hizo todo lo posible para desvanecerse entre la multitud y no llamar la atención hasta que comenzó la lección. No tuvo que esperar demasiado. Solo unos pocos estudiantes más se filtraron para unirse a la multitud murmuradora que se encontraba frente al instructor completamente silencioso. Ella podría haber pensado que el hombre era una estatua si no fuera por el ascenso y la caída de su pecho. Ella no estaba mirando. Ella no lo era. Luego habló y los discípulos se calmaron inmediatamente. Los que estuvieron aquí ayer. Empezar a correr. Su voz tenía un tono autoritario que no toleraba ninguna discusión y ponía nerviosos los instintos de Lindy. Unos 2/3 de los estudiantes comenzaron inmediatamente a alejarse, hacia el camino de tierra muy transitado que rodeaba el borde del campo. Los que quedáis, continuó sin mirar ni una sola vez en su dirección. Espero todo tu esfuerzo durante toda la sesión. Los discípulos que consistentemente den menos que eso en las tareas que les asigno serán expulsados de la lección. No daré segundas oportunidades. Lindy sentía un poco de déjà vu por la similitud con el discurso del otro anciano. No me andaré con rodeos. Solo estoy aquí a petición directa del maestro Yuan, el jefe de la secta. La mayoría de ustedes nunca servirán en mi unidad en la frontera. La mayoría de ustedes no tienen la determinación de ser parte del baluarte del imperio. Entreno a quienes actúan como el muro que mantiene a las tribus de las nubes alejadas de nuestros pueblos y ciudades. Una sola falta de atención puede traer ruina a asentamientos enteros. No tengo la costumbre de entrenar a aquellos que solo tienen la intención de estar aquí el tiempo suficiente para ganar algo de fuerza para establecerse en la corte o el clan. Varios discípulos se pusieron de pie y Lindy vio algunas expresiones de enojo e indignación, así como preocupación y otras emociones. El instructor siguió adelante, tan implacable como un glaciar. Soy Zhou el Indomable, comandante del ejército de la secta y, por alguna razón, el jefe de la secta cree que tienes el potencial de que yo te enseñe, ladró, con la voz presente en el campo. Espero que la mayoría de ustedes lo decepcionen. 1 o 2 miembros de la multitud parecían bastante amotinados, pero Lindy notó que aquellos que habían estado aquí el día anterior tenían los ojos firmemente fijos hacia adelante, sin reaccionar a sus palabras mientras corrían. Ella captó el murmullo de uno de los chicos que estaba frente a ella, uno de los pocos jóvenes que estaban parados en un grupo suelto cerca de ese bastardo Yu. Por supuesto, si ella lo oyó, no le sorprendió que el anciano también lo oyera. Repite lo que acabas de decir, muchacho, ordenó el instructor, moviéndose por primera vez para señalar con el dedo acusador al orador. El niño inmediatamente palideció, miró a su alrededor en busca de apoyo solo para encontrar a sus compañeros apartando visiblemente la cara. Tragó saliva, pero pareció encontrar su columna un momento después. Dije que luchar contra los nómadas no era tan impresionante, dijo miserablemente. Son simplemente bárbaros, ya sabes. Cualquier soldado imperial decente debería poder aplastarlos. Es así, Zhou respondió suavemente. Girando sobre un pie, se acercó a un estante de armas cercano y le arrojó al niño una de las lanzas de práctica desafiladas. Hay que reconocer que el niño lo atrapó sin apenas perder el balón. Tienes un físico de rango medio dorado. Según tengo entendido, eso es aproximadamente el promedio para la mayoría de las ciudades del interior, oficiales de guardia, ¿correcto? El niño asintió con un dejo de orgullo. Muy bien. Golpéame. El niño parpadeó. Domnule. Tartamudeé, muchacho. Zhou preguntó fríamente, dando un paso adelante. Dije, golpéame.
Golpea como si estuvieras intentando matar. El niño siguió dudando y el Elder Zhou dio otro paso adelante. Huelga. Ahora. O haré que te expulsen de la secta. Eso pareció romper la vacilación del niño, que apuñaló hacia la garganta del instructor. Parecía un golpe hábil para el ojo inexperto de Lin Bi. Zhou no hizo ningún esfuerzo por esquivarlo y dio un paso adelante para enfrentarlo. La punta de hierro de la lanza golpeó el cuello del instructor Zhou y se dobló por un instante antes de que la presión rompiera el mango de madera y la mano del instructor se extendiera borrosa. Lo siguiente que supo fue que el niño estaba rodando por el campo a media docena de pies de distancia, gimiendo y agarrando una mejilla que se hinchaba rápidamente. Zhou parecía tan impasible como siempre mientras retiraba su mano extendida. No utilicé mi de ninguna manera activa, explicó clínicamente. Tampoco ataqué ni siquiera con una fracción de mi fuerza. Fijó una mirada sobre cada uno de ellos por turno mientras continuaba. He conocido a varios Khans nómadas que podrían igualarme en combate. He conocido a más personas que al menos podrían dar pelea. Subestimar a los enemigos del imperio es invitar a la muerte a nuestro pueblo, ¿me entienden? Lin Bi se encontró asintiendo, junto con los otros discípulos presentes. Nadie dudó cuando les ordenó correr y no detenerse hasta que él se lo ordenó. Lo que siguió fueron las horas de esfuerzo más miserables y agotadoras que Lin Bi podía recordar. El instructor Zhou no sentía ninguna compasión por ninguno de ellos, pero al mismo tiempo, parecía tener un sentido sobrenatural de cuando realmente no se los podía presionar más. Aquellos que habían llegado a sus límites con ejercicios más convencionales fueron puestos a meditar bajo su supervisión, mientras se les instruía a difundir Sui por todo su cuerpo. Esto permitiría a Li absorber su carne y sus huesos en lugar de reunirse en su dantian. Debían practicar los ejercicios de Yi hasta que el instructor decidiera que se habían recuperado lo suficiente como para reanudar los ejercicios más físicos. A diferencia de sus esfuerzos anteriores de cultivo, Lin Bi sintió que su progreso era bastante lento. Definitivamente podía sentir que algo estaba sucediendo, pero era frustrante sentir que la mayor parte de Li que intentaba difundir simplemente se consumía en el aire. Su estado de ánimo no mejoró por el dolor de sus músculos mientras caminaba penosamente de regreso a casa para pasar la noche. Sin embargo, a pesar de su agotamiento, Lin Bi se encontró sintiendo un poco de asombro. Al andar en bicicleta con Sui según la primera etapa recién dominada del Argent Sword, pudo correr más rápido y durante más tiempo de lo que podría haber corrido incluso hace apenas unos días. Cuando tropezó y cayó, Sui se encendió instintivamente para proteger sus palmas contra los raspones que normalmente habría recibido. Si ya fuera capaz de esto después de solo 2 días de cultivo, ¿qué maravillas le depararía el futuro? Contacto 2. Forja del Destino C4 y Primeros Pasos 4 Capítulo 4 y Primeros Pasos 4. Era muy fácil caer en una rutina. Despierta, cultiva, comparte algunas palabras con Mason, asiste a lecciones y pasa tiempo con Anjian aquí y allá. Después de solo una semana, parecía como si hubiera estado haciendo esto desde siempre. Su nueva capacidad para retener información realmente fue una bendición. No podía imaginarse recordar realmente la mayoría de las minucias que Bai Mason discutió con ella o las densas conferencias del Elder Su sin la claridad del cultivo del pensamiento que le había aportado. No debería haberse sorprendido, se suponía que los inmortales eran superiores a los mortales en todos los sentidos. Su rápido despertar en realidad había traído una breve sonrisa a los estrictos labios del Elder Su. Fue la primera vez en años que Lin Bi se sintió genuinamente orgullosa de sí misma. Ahora despierta, pudo unirse a la otra mitad de la clase. Anjian fue de gran ayuda para ayudarla a superar el material que se había perdido. La mayor parte fue una ampliación de lo que él le había estado enseñando en sus breves reuniones. La segunda mitad de la clase espiritual se centró en la apertura de los meridianos. No estoy seguro de entenderlo, admitió Lin Bi. ¿Qué es exactamente una impureza? Ella le preguntó a Anjian mientras descansaban en el banco debajo de uno de los árboles de la plaza después de una lección. A pesar de su determinación anterior, todavía le faltaba la confianza para hacer preguntas en la lección misma. Probablemente podrías debatir con un erudito sobre eso durante semanas, dijo Anjian riendo. Básicamente, son todas las toxinas y materiales impuros los que envenenan nuestros cuerpos y espíritus. Nacemos con ellos y solo empeoran con la edad.
Todo en el mundo tiene impurezas, pero cuanto más te acercas a la cima del cultivo, menos tienes. Eso explicaba por qué se sentía como si hubiera estado arrastrándose por una tubería de alcantarillado después de una larga tarde tratando de abrir un meridiano, pensó Lindy con amargura. Entonces, ¿los meridianos están realmente en el cuerpo? Ella preguntó. Porque la semana pasada aprendimos que nuestros dantianos eran completamente espirituales. Tus meridianos son los que traen tu y al mundo físico para que existan tanto física como espiritualmente. Pero no puedes interactuar físicamente con los canales en sí excepto con la ayuda de ciertas artes o talismanes. El lugar donde cortas los canales en tu cuerpo también decide qué tipo de energías pueden transportar. Supongo que eso tiene sentido. Lindy suspiró. Cuando se separaron, sus palabras resonaron en sus pensamientos. Lindy había avanzado hasta el punto en que tendría que elegir en qué tipo de meridiano trabajar en la apertura, y eso afectaría las artes que podría usar al principio. Los meridianos se definían por la parte del cuerpo en la que se manifestaban sus puntos de salida. Los meridianos en las piernas se utilizaban principalmente para técnicas de movimiento, mientras que los meridianos en los brazos eran mejores para la proyección de energía y técnicas centradas en el daño directo. Los meridianos espinales se utilizaron principalmente para técnicas que mejoraban o modificaban el yo, y los meridianos cardíacos se utilizaron mejor para técnicas que creaban diversos efectos en un campo alrededor del usuario. También se podían abrir meridianos que emergían de la cabeza y afectaban los sentidos o los de la garganta, que estaban asociados con los pulmones, y permitían la creación de construcciones y. Sin embargo, el Elderso había advertido a los discípulos que los meridianos de la cabeza o los pulmones eran malas opciones para su primera apertura porque un paso en falso al abrirlos podría causar un daño importante. Era solo una preocupación más entre las otras que se estaban acumulando. Incluso con su rápido avance, Lindy seguía estando entre las personas más débiles de la montaña. Ella nunca había sido realmente fuerte, pero en su ciudad natal eso no había importado mucho. Había suficiente gente como para que ella siempre pudiera escabullirse y desaparecer entre la multitud, y a pocas personas aparte del dueño realmente les importaba si desaparecían varias hogazas de pan o una bolsa de arroz. Aquí había poco más de 1000 personas en la montaña exterior de la secta. Solo importaba un recurso, las piedras espirituales. La propia Lindy estaba empezando a sentir el impacto de su suministro limitado. Es cierto que si no se cedía tontamente con la energía contenida en su interior como lo había hecho la primera noche, una sola piedra podría proporcionar una semana de cultivo, pero sabía instintivamente que podía avanzar más rápido con un mayor suministro. Más de una vez se encontró considerando si podía adquirir más, a expensas de sus compañeros. Por supuesto, ella no consideraría hacerle eso a Bai Mason. A pesar de la amabilidad taciturna de la chica hacia ella, siempre había una sensación de peligro alrededor de la otra chica. No, ni siquiera se atrevería a ubicarse dentro del espacio personal de Bai Mason sin una invitación directa. Por otro lado, algunas de las otras chicas con las que se cruzó en su tortuosa ruta para salir de la zona residencial eran descuidadas y desatentas, del mismo modo que podrían serlo los habitantes más ricos de su ciudad natal. Estaba bastante segura de que podía robarles sin que nadie se diera cuenta. Sin embargo, no era un paso que quisiera dar sin pensarlo. Si la atraparan, las consecuencias probablemente serían desagradables. Como mínimo, le ganaría una mala reputación y, para empezar, su posición no era exactamente muy alta. Su posición era otra cosa que hacía poco por su estado de ánimo. Incluso aquí, sus supuestos compañeros la despreciaban e ignoraban en su mayoría. Solo Angian y Bai Mason la trataban educadamente. Estaba empezando a molestarla de una manera que le costaba articular. Esos pensamientos volvieron a ella al día siguiente mientras estaba sentada junto a Angian en los jardines de la plaza. Había estado trabajando para estabilizar su cultivo, suavizando los pocos desequilibrios que su rápido crecimiento había dejado en su energía. Mientras ambos meditaban bajo los aleros de uno de los árboles dispersos de la plaza de entrada, ella encontró sus pensamientos llenos de una pregunta sencilla: ¿por qué estaba haciendo esto? Ella realmente no podía ofrecerle nada y, sin embargo, él estaba ayudando de todos modos. Era sospechoso. Ni siquiera había aludido a que ella le debía algo, lo que solo aumentó su cautela. Ella miró hacia donde él estaba sentado con las piernas cruzadas en la hierba, con las manos sobre las rodillas y los ojos cerrados.
El cachorro de tigre Eijin estuvo con él hoy, aunque el felino perezoso estaba dormido en su regazo como lo estaba Eijin la mayoría de las veces que hicieron esto. Finalmente, ya no pudo soportar más sus propias distracciones. ¿Por qué sigues conociéndome? Su voz rompió el tranquilo silencio. Ella no era buena en la sutileza cuando se trataba de este tipo de cosas. Aprecio la ayuda, pero no tiene sentido. Sus palabras sacaron a Angian de su mediación y él abrió un ojo para mirarla con curiosidad. ¿Qué provocó esto? Te he visto por ahí. Nunca te falta alguien con quien hablar o con quien asociarte en los ejercicios, respondió Lindy, haciendo todo lo posible para evitar sonar acusatoria. Tú también tienes mayor cultivo que yo. Entonces, ¿por qué me ayudas? Ella no lo acechaba exactamente, pero se había quedado después de sus reuniones unas cuantas veces y lo había vigilado subrepticiamente durante las lecciones. Parecía que Angian conocía a mucha gente, y la mayoría de ellos, si bien no eran amigables, al menos aceptaban su presencia. Se relajó después de su rígida mediación y se reclinó contra el tronco del árbol que estaba detrás de él. ¿Necesito una razón? Preguntó suavemente, agachándose para rascar a Eijin detrás de las orejas. No es del todo desagradable estar cerca de ti, ¿sabes? Añadió con un toque de provocación. Lindy frunció el ceño y lo miró por el rabillo del ojo. Había algo un poco extraño en su expresión. Nadie hace algo sin una razón, respondió ella obstinadamente. Sé que no soy popular y me falta el poder para compensarlo. Pasar tiempo conmigo también debe degradar tu propia reputación. Lindy vio un destello de algo enojado en la expresión de Angian, un crujido en su comportamiento amistoso, pero desapareció demasiado rápido para que ella estuviera segura de haberlo visto. Creo que te estás subestimando a ti mismo. Llegaste a la primera etapa en menos de una semana. Eso te valió cierta atención positiva, dijo. Lindy no pasó por alto la desviación de sus palabras. Además, a todo el mundo le vendría bien un poco de tiempo libre, ¿sabes? Ella consideró sus palabras por unos momentos. Entonces, ¿soy una excusa para alejarme de los demás? Puede que no sea la mejor en las interacciones sociales, pero le gustaba pensar que era razonablemente perceptiva. Suspiró, mirando al cielo. No leas demasiado sobre las cosas, Lindy, respondió cansado. No sirve de nada obsesionarse con las pequeñas cosas. Él tenía razón en eso y ella era mejor que esto. Ella no había vivido tanto tiempo deprimida por tonterías, incluso si hubiera deseado que él le hubiera dicho que disfrutaba pasar tiempo con ella. Cierto, dijo ella, sin estar del todo de acuerdo pero sin querer discutir con él sobre ello. Ah, casi lo había olvidado. Había algo que quería preguntarte sobre eso que el instructor Zhou parecía dejar fuera de sus conferencias. Angian sonrió y se relajó ahora que había cambiado de tema. ¿Qué es eso? Él es bastante minucioso. Nunca explicó cuáles son los niveles de cultivo físico, respondió Lindy con el ceño fruncido. Se mencionó el rango oro, pero no sé qué significa eso. Ah, supongo que eso tiene sentido. Probablemente lo mencionó el primer día y simplemente no se molestó en repetirlo el segundo, respondió Angian razonablemente, mirando a Eijin mientras el cachorro de tigre saltaba de su regazo para perseguir a una mariposa que pasaba. La progresión es oro, plata y luego bronce. Hay reinos después del bronce, pero al igual que los reinos espirituales después del verde, no necesitamos preocuparnos por eso por un tiempo. ¿No es eso al revés? ¿Por qué el oro es el reino más bajo? Déjame ver si puedo recordar cómo lo expresó mi tutor, dijo Angian, tarareando pensativamente para sí mismo. El oro es un metal maleable, de fácil formación, como un cultivador joven. Pero también es blando y se daña fácilmente. Puso una voz ligeramente burlona, seria, mientras recitaba las palabras, lo que provocó que Lindy sonriera levemente. Volviendo a su voz normal, añadió, también es el metal menos valioso para los inmortales. No es particularmente bueno para los talismanes, y acumular una fortuna mortal es bastante trivial para cualquier inmortal con habilidades decentes. Simplemente no es importante para nosotros de la misma manera que lo es para los mortales. Lindy asintió pensativamente y su sonrisa se desvaneció. Tenía sentido, supuso ella.
Todavía no podía verse rechazando una pila de monedas de oro. Pero tenía otras cosas que preguntar. Mulumesk. Por otra parte, ¿te importaría si también te pidiera consejos sobre cómo limpiar un meridiano del corazón? Ahora que he llegado a la primera etapa, quiero poder usar mi... Sorprendido, Angian levantó una ceja. ¿Vas por el corazón? La mayoría de la gente opta por un brazo o la columna para el primer meridiano. Lindy le miró con inseguridad. ¿Hay algún problema en abrir el corazón primero? También tienes meridianos del corazón abiertos. Bueno, sí, pero se espera que yo lidere, respondió fácilmente, haciendo una mueca de dolor mientras Seijin regresaba para morderse los dedos. Miró fijamente al gatito antes de continuar. No te tomé por el tipo líder. Lindy encorvó un poco los hombros. Ella tampoco se sentía realmente como una líder, pero no iba a recuperar su fuerza bruta en un futuro próximo. Aumentar su valor como tipo de apoyo haría más fácil mantener la buena voluntad de Bai Meisen o la de algún otro grupo si llegara el momento. Tengo mis razones, respondió ella obstinadamente. Angian la miró en silencio por un momento, pero luego se encogió de hombros levemente. Vine. Lo primero que debes tener en cuenta es que debes cronometrar los pulsos de y hasta los latidos de tu corazón. Si no lo haces, correrás el riesgo de que tu corazón se trabe. Cuanto más preciso sea el momento, mejor te irá. Lindy se inclinó hacia adelante y escuchó atentamente. Ella haría esto y no fracasaría. Contacto, 2. Forja del Destino C5 y Primeros Pasos 5 Capítulo 5 y Primeros Pasos 5. Los siguientes días de Lindy se vieron empañados por largos periodos de meditación agotadora intercalados con aterradores roces con la mortalidad cuando el control de Sui se deslizó y hizo que su corazón latiera erráticamente. Abrir un canal para Sui fue una tarea minuciosa. Completarlo significó que pudo comenzar a aprender a adaptarlo a un elemento y practicar las artes más simples. El tiempo dedicado a las lecciones y al cultivo privado se desdibujó a medida que se concentraba en su objetivo. Su gran avance finalmente se produjo durante la última de las lecciones del Elder Su esa semana. Una vez terminada la conferencia, a la clase se le permitió cultivar bajo la atenta mirada del anciano. En su asiento al fondo de la habitación, Lindy ralentizó su respiración y continuó empujándola a través del canal espiritual que se abría lentamente. Al principio, las cosas transcurrieron con normalidad, Sui pulsaba al ritmo de los latidos de su corazón. De repente, su respiración se contrajo mientras sentía algo dentro de su cráneo. Sin más detritos espirituales bloqueando su camino, Sui brotó hacia afuera. Absorbida por la repentina sensación de creciente libertad, solo era vagamente consciente de los jadeos de sorpresa y del sonido del viento que la rodeaba. Lindy abrió los ojos, parpadeando asombrada ante los nuevos sentimientos. De repente se sintió tan consciente. Podía sentir el material suave de su uniforme en su piel y los pequeños movimientos del aire a su alrededor. Podía oír el sonido del crujido de la tela mientras la persona de su lado derecho se alejaba de ella y su propia ropa ondeaba en una brisa invisible. Por favor, tranquilízate, discípulo y... Se sorprendió por su contemplación por la repentina presencia del Elder Su en el pasillo a su izquierda. Incluso con su nueva conciencia, no había podido sentir que el anciano se acercaba. Con las mejillas ligeramente coloreadas ante la leve reprimenda, hizo todo lo posible por seguir las instrucciones, tratando de controlar el flujo de Sui. La brisa fantasma se debilitó pero no murió mientras trabajaba para recuperar el control. La anciana continuó subiendo las escaleras del pasillo, deteniéndose cuando llegó a pararse junto al asiento de Lindy. Parece que tu natural tiene un matiz de viento, dijo la mujer mayor en voz baja. En el silencio de la sala, sus palabras resonaron claramente. ¿Necesitas un momento al aire libre para recomponerte? Lindy se sintió incómoda porque sintió que la atención de los otros discípulos se centraba en ella. Al mismo tiempo, se sentía orgullosa por el hecho de que el Elder Su se dirigía a ella directamente y sin que nadie se lo pidiera. No, Elder Su. La mujer matrona fijó a Lindy con una mirada que parecía mirar a través de ella. Ya veo. Lo has estado haciendo bastante bien hasta ahora. La mujer mayor se movió la manga y Lindy parpadeó mientras una extraña ficha de jade aparecía en el escritorio frente a ella. Lleva esto al archivo.
El supervisor le permitirá tomar una copia de una de las artes del primer piso. ¿Archivo? Ella no tenía idea de dónde estaba eso. Ella ni siquiera tenía idea de que había un archivo, pero el Elder Su ya se estaba mudando. Ella no quería parecer tonta al tener que preguntar, así que permaneció en silencio. Por más contenta que estuviera de que le dieran esto, era muy consciente de que cualquier posibilidad que tuviera de seguir adelante sin que nadie se diera cuenta simplemente había desaparecido. Gracias, anciano, logró decir, bajando la cabeza en señal de respeto, incluso mientras escondía cuidadosamente la ficha de jade que le habían dado. Parecía mundano, pero ella no estaba dispuesta a correr el riesgo de perderlo. El resto de la lección transcurrió con normalidad. Lindy aprovechó el tiempo que le quedaba para practicar cómo acostumbrarse a la sensación del li fluyendo a través de su meridiano abierto. Mientras Lindy se apresuraba a desaparecer entre la multitud de discípulos que salían de las lecciones, se quedó corta. Ah, Domniora Ling. Señorita Ling, ¿puede esperar un momento? Una voz femenina sin aliento llamó desde detrás de ella. Lindy miró hacia atrás con cautela y redujo la velocidad. Ella había llegado a la plaza y había mucha gente alrededor, por lo que era poco probable que alguien intentara algo. Lo que vio cuando giró la cabeza fue una niña que reconoció de sus lecciones con el Elder Su. Li Sujin, si recuerda correctamente. Li Sujin tenía cabello largo de color azul claro y una figura delgada y menuda como la que tenían la mayoría de las discípulas femeninas. Pero ella era bastante sencilla, muy parecida a la propia Lindy. La muchacha carecía de los cosméticos o accesorios obvios que las muchachas más ricas solían exhibir, pero Li Sujin todavía estaba demasiado pálida e intachable para ser una plebeya. También tenía la cara roja por el esfuerzo. Parecía que había corrido para alcanzar a Lindy y no parecía muy en forma físicamente. ¿Qué necesitas?, preguntó Lindy. La otra chica nunca había sido grosera con ella ni la había empujado por los pasillos para que pudiera permitirse el lujo de ser educada. La otra chica parecía aliviada de que Lindy se hubiera detenido. Me alegro de haberte atrapado hoy. Siempre desapareces muy rápido después de las lecciones, dijo Li Sujin entre respiraciones, alisando nerviosamente su vestido con las manos. Bueno, esperaba que consideraras ayudarme. Lindy la miró fijamente. ¿En qué podría Li Sujin querer ayuda? La otra niña se había despertado a principios de esta semana, por lo que Lindy no estaba exactamente muy por delante de ella. No veo cómo podría ayudar, respondió Lindy sin rodeos. Li Sujin se inquietó bajo su mirada. Bueno. Has avanzado muy rápido. Me tomó un mes llegar a este punto. Esperaba que pudiéramos discutir las diferencias en nuestros métodos y que pudiera observar su cultivo en privado. Su voz parecía hacerse cada vez más pequeña a medida que avanzaba. Al final, Li Sujin ya ni siquiera la miraba a los ojos. Lo siento. Soy consciente de que es una petición muy grosera. Lindy se sintió incómodo cuando le pidieron ayuda. Ella también era más que un poco desconfiada. Ella tampoco podía imaginar que sería de mucha ayuda para la otra chica. Lo pensaré, dijo ella. Dame unos días para considerarlo. Por supuesto, dijo apresuradamente la otra chica. Bueno, si quieres, podemos reunirnos después de las lecciones. Volvió a mirar el rostro escéptico de Lindy por un momento antes de que sus hombros se desplomaran un poco. Voy a dejar de molestarte. Es obvio que estás muy ocupado. Li Sujin comenzó a alejarse rápidamente, dejando a Lindy preguntándose si los nervios de la niña eran realmente genuinos. No parecía un engaño. Ella tampoco se veía beneficiándose de las discusiones, pero sus pensamientos regresaron a Anjian, donde la situación se revirtió. Li Sujin, ella gritó. Me tomaré un tiempo en unos días, ¿de acuerdo? La muchacha nerviosa, habiéndose detenido a su llamada, le sonrió radiante y le ofreció una reverencia apresurada pero agradecida. Muchas gracias. Cuando Lindy regresó a casa, se sorprendió al ver la luz de un hogar iluminado en la ventana. Bai Meisen mantuvo horarios erráticos. A veces, Lindy ni siquiera la veía llegar a su casa compartida por la noche. Bai Meisen también tenía hábitos extraños. Lindy nunca había visto a la niña comer un solo grano de arroz o incluso beber un sorbo de un plato de sopa, por ejemplo.
Incluso cuando Lindy se ofreció a compartir sus comidas, fueron rechazadas. Había visto a la otra chica con un chorrito de sangre en la barbilla una mañana tarde, pero Bai Mason se lo había limpiado momentos después de encontrarse con la mirada de Lindy. Lindy no se había sentido lo suficientemente valiente como para preguntar al respecto dada la expresión fría de la otra chica. Dejando a un lado las rarezas, Bai Mason fue, servicial a su manera taciturna y condescendiente. Cuando Lindy se instaló para pasar la noche y terminó su sencilla cena, terminó hablando con la niña, reanudando sus lecciones sobre las aburridas minucias de la etiqueta noble. Todavía no estoy muy seguro de entenderlo, pero, ¿estás diciendo que todas las familias nobles tienen un ancestro sublime? ¿Es eso algún tipo de tradición, que alguien tiene que casarse con un espíritu para hacer noble su linaje? La expresión de Lindy era extraña mientras intentaba analizar la explicación de Bai Mason sobre cómo funcionaba la clasificación y la posición entre los clanes nobles. Todas las familias verdaderamente bien establecidas tienen o tuvieron un antepasado no humano. Solo unos pocos exaltados pueden afirmar tener un ancestro sublime, explicó la pálida niña con un toque de impaciencia. No entiendo por qué tienes tantos problemas con la idea, añadió Bai Mason irritado. Algunos ancestros sublimes han muerto o desaparecido, pero esto aún debería ser de conocimiento común. La relación entre un cultivador poderoso y sus espíritus unidos siempre ha sido estrecha. Lindy había descubierto que Bai Mason tenía ideas extrañas sobre lo que constituía conocimiento común. ¿Qué quieres decir con espíritus atados?, preguntó Lindy, mirando las escamas verdes visibles justo debajo del escote del vestido de Bai Mason. Es por eso que parece que Kui comparte tu y. Todavía no era muy buena sintiendo la energía de otras personas, pero estaba cerca de ellos dos con la suficiente frecuencia como para sentir la rareza. Cuando un cultivador alcanza el segundo estrato, el reino amarillo, se hace posible vincularse con un espíritu ya sea bestia o puro. Esto sirve para fortalecer a ambas partes, permitiéndoles cultivarse juntas y compartir el crecimiento hasta cierto punto. También sirve para humanizar el espíritu, haciéndole más fácil interactuar con nosotros y comprendernos. Lindy asintió pensativamente y extendió la mano para calentar sus manos en el hogar. Empezaba a hacer frío por las noches. Ella no siguió todo lo que Bai Mason acababa de decir, pero la esencia era simple. Oh. Entonces él está en ese punto, ella murmuró para sí misma, pensando en Anqian. Ella no había pensado que él fuera tan avanzado. Ese niño aún no está vinculado con su pareja familiar. La voz de Bai Mason la sacudió de su contemplación. Aún permanece en la cima del reino rojo. Lindy parpadeó y se volvió hacia Mason. ¿Cómo supiste en quién estaba pensando? La mirada inquietante de la otra niña se deslizó hacia un lado. El silencio rápidamente se volvió incómodo. Te he observado con él una vez. Parecía obvio en quién estabas pensando, respondió finalmente Bai Mason. Bueno, no era como si tuviera motivos para quejarse. Ella también había hecho algunas sombras. Cierto. De todos modos, me estabas contando cómo se comparan las familias nobles entre sí. ¿Es solo quien tiene los antepasados más fuertes o está determinado por el mandato celestial como el asiento imperial? Puede que fuera una campesina sin educación, pero incluso ella era consciente de algunas cosas. Los labios de Bai Mason se curvaron con desdén. A veces olvido la prevalencia de la propaganda imperial, murmuró más para sí misma que Lindy. El clan que ostenta el asiento imperial es elegido por quien puede defenderlo frente a sus rivales. El control de la dinastía actual se mantiene gracias a su control del suministro de piedras espirituales en las grandes minas del Monte Tai, así como a la red de alianzas que las minas les han proporcionado. Los ojos de Lindy se abrieron ante la descripción casual y desdeñosa. Era incómodo oír a alguien hablar del trono imperial de esa manera. Simplemente, no se hizo. Pero, ¿el trono del dragón no incinera a los falsos pretendientes? Hubo todo tipo de historias de malvados conspiradores destruidos por atreverse a tocar el trono. Ciertamente, respondió Bai Mason, mostrando su irritación en el tono sibilante que coloreaba sus palabras. Sin embargo, el primer emperador y creador del trono fue un hombre muy promiscuo. Casi todas las familias nobles de cualquier pedigrí descienden de él. Sintiéndose bastante incómoda con el tema, Lindy pronto lo cambió, pero ahora sentía que tenía una idea de por qué Mason podría estar aislado.
¿Su familia estaba en desgracia ante la corte imperial? El pensamiento fue lo suficientemente inquietante como para interrumpir su sueño esa noche. Esto fue muy inútil al día siguiente mientras caminaba penosamente hacia el campo de entrenamiento antes del amanecer para recibir otra lección con el Elder Zhou. Si fuera honesta, estas lecciones fueron probablemente sus momentos menos favoritos en la montaña. El hombre era un capataz despiadado y cada vez que ella asistía, regresaba a casa exhausta, dolorida y sucia por el sudor y la suciedad. Ella no tenía miedo de ensuciarse, pero Lindy nunca imaginó que podría estar tan cansada. Se sentía orgullosa de ser una de las pocas chicas que aparecían regularmente y seguían el ritmo. Vio a Mason una o dos veces, así como a Sam Allen, quienes eran irritantes de diferentes maneras. Mason porque la chica blanca como la nieve nunca parecía cansarse adecuadamente y nunca sudaba en absoluto, sin importar cuánto trabajara Sam Allen porque cada vez que aparecía, recibía la atención personalizada del instructor. No hubo más incidentes como el primer día. Ningún estudiante respondió ni interrumpió nuevamente al instructor Zhou, ni siquiera el niño que todavía tenía un hematoma de la semana pasada. Su instructor habló poco. Cuando lo hizo, las conferencias de Zhou fueron extrañamente mundanas, en el sentido de que hablaba poco de cuestiones de cultivo pero más de aptitud física. Se necesitaba ejercicio real junto con meditación para permitir que Ellie se filtrara adecuadamente en los músculos y huesos, y constantemente les recordaba que mantener sus cuerpos en la cima de la salud mundana era necesario para sentar las bases de su cultivo físico. El cuerpo de un cultivador se degradaba más lentamente que el de un mortal, mucho más lento a medida que se hacía más fuerte. Una vez que alcanzara la cima, no sería difícil quedarse allí, pero aquí, al principio, no podía permitirse el lujo de holgazanear en absoluto. No es que ella tuviera intención de hacerlo. Lindy era muy consciente de cuánto se beneficiaría de tener un cuerpo de inmortal. Enfermedad, dolencia, hambre. Todas las cosas feas por las que había pasado su vida preocupándose podrían dejarse de lado y olvidarse si hiciera suficiente ejercicio. ¿Cómo no pudo poner todo su esfuerzo en ello? Entonces, a pesar de sus dificultades, Lindy siguió adelante obstinadamente con su cultivo, haciendo todo lo posible para concentrar su y en sus músculos exhaustos durante sus periodos de meditación. Hoy, a pesar de sus miserables comienzos, su cultivo dio sus frutos. Ocurrió mientras estaba en medio de una serie de flexiones, un enfriamiento por los ejercicios más intensos. Era como si hubiera estado esforzándose contra un gran peso atado a su espalda, solo para que de repente desapareciera. La vitalidad inundó sus cansados miembros, desterrando su fatiga y su cansancio persistente como la niebla de la mañana ante el sol. Su cuerpo se sentía más ligero que nunca y los dolores que había olvidado incluso se habían desvanecido. Bien. Levántate y únete al tercer grupo. La mirada de Lindy se encendió cuando se encontró mirando la verdadera montaña de músculos que era el instructor Zhou. ¿Cómo lo hicieron los ancianos Do eso? Asintiendo apresuradamente, se puso de pie, sin confiar en sí misma para responder sin tartamudear algo vergonzoso. No importaba lo duro que fuera, el hombre mayor era muy distracte de cerca. Avanzando hacia el grupo de estudiantes que habían alcanzado la etapa Early Gold, hizo una pausa mientras el Elder Zhou hablaba nuevamente. No disminuyas la velocidad. Todavía estás muy por detrás de tus compañeros. Sus palabras picaron pero eran ciertas. Apretando los dientes con determinación, Lindy se propuso llevar su cuerpo al agotamiento una vez más. Después de la lección del Elder Zhou, Lindy arrastró su cansado cuerpo por el estrecho camino que conducía al archivo. Ella había aprendido su ubicación escuchando a los otros grupos de discípulos que iban y venían. Aunque le dolían los músculos y le ardían los pulmones por el esfuerzo, no quería posponerlo más. Deseaba que la ubicación fuera más conveniente. El archivo era una torre redondeada que se elevaba desde lo alto de un acantilado, y el camino que recorría era una estrecha curva excavada en su frente, empinada y peligrosa. Aunque estaba tan cansada, Lindy no sentía ninguna preocupación. Aunque sus extremidades se arrastraban, su equilibrio era más perfecto que nunca. Al llegar a la cima, se tomó un momento para recuperar el aliento y luego avanzó. Le tomó un momento descubrir la puerta. Aparentemente, necesitaba colocar en él la ficha que el Elder Zhou le había dado, pero una vez colocada, la puerta se abrió y le abrió el archivo.
Pronto tendría su propio arte. Contacto, 2.